favor. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios, ¿verdad?, es real. Vamos a leer ahí en el primer verso nada más. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vamos a seguir leyendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy muchas gracias, te damos muchas gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu palabra que llega y consuela nuestros días, nuestra vida, y nos ayuda, Señor, a ser más felices. Nos ayuda, Señor, a vivir más en paz. Nos da, Señor, esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego en esta tarde por cada uno de los que estamos aquí reunidos, y que unjas mi vida, Señor, que me des la unción de tu Espíritu y la esperanza también. En el nombre de Jesús, Señor, unge en esta tarde mi espíritu. Gracias, Señor, gracias. Tomen asiento, hermanos. ¿Verdad? David dijo allí, ¿verdad?, en el capítulo 42, que su alma estaba deseosa de Dios. Su alma tenía sed de Dios. Y luego se pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando la gente, ¿verdad? Cuando no conoce de Dios, ellos no entienden estas cosas. No saben. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios si a Dios no lo vemos? ¿Cómo? Pero es que la Biblia dice, ¿verdad? Por ahí en unos versos dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hay que entender todo esto. No quiere decir que Dios habita en nosotros, o que Dios puede habitar en nosotros si no habita. Dios, ¿verdad?, es Espíritu. Y nos invita a todos, ¿verdad?, a entender y a comprender estas cosas. Dios, ¿verdad?, tiene una invitación siempre para nosotros, porque nosotros, ¿verdad?, somos seres muy necesitados, hermanos. Nosotros somos seres muy necesitados de Dios, pero cuando decimos muy necesitados, ¿verdad?, esta palabra es una palabra que lleva a pensar otras cosas. Muy necesitado a veces cuando miramos a una persona, ¿verdad?, muy pobre, muy necesitada, así en lo físico, en lo literal, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, estamos muy necesitados de Dios en nuestro espíritu, porque Dios quiere enriquecer nuestra vida. Dios quiere enriquecer nuestra vida, que nosotros buscándole, ¿verdad?, nosotros entregándonos a Dios, sometiendo nuestra vida, ¿verdad?, nuestro intelecto, ¿verdad?, nuestro pensamiento, nuestro ser, ¿verdad?, poniendo a trabajar lo que nuestro ser, ¿verdad?, nuestra mente, nuestra vida. ¿Cómo, verdad, podemos estar más cerca de Dios? Dios, ¿verdad?, todos los días está esperando de nosotros, porque Dios conoce nuestra condición, y nosotros, ¿verdad?, somos seres, hermanos, que estamos en un estado de emergencia, porque nuestra vida, ¿verdad?, en esta tierra, en este tabernáculo, ¿verdad?, en este cuerpo que vivimos, nuestra vida está expuesta, ¿verdad?, por medio de esto, a perderse nuestro
nuestra vida, ¿verdad?, espiritual con Dios, estamos expuestos a eso. Y si entramos más adentro, ese no es el tema, ¿verdad? Pero ahí encontramos las consecuencias. Por eso es que Dios, ¿verdad?, está buscándonos. Por eso es que Dios ha puesto las Escrituras. Gloria a Dios. Y dice que había este hombre, ¿verdad?, Nicodemo, un hombre que se llamaba Nicodemo, y era un principal entre los judíos. Un principal, ¿verdad? Siempre en la vida, ¿verdad?, en la tierra han ocurrido cosas, ha habido, ¿verdad?, gente organizada. Nosotros, ¿verdad?, somos de la gente pobre, vamos a decir así, que no pertenecemos, ¿verdad?, a ningún organismo de esos, a ninguna organización. Pero ellos, ¿verdad?, eran de los principales, de los primeros, de los del pueblo, ¿verdad?, de los que organizaban, de los que dirigían el pueblo. Era Nicodemo, era uno de ellos. Pero, y luego dice que era entre los judíos. Los judíos, cuando habla de los judíos, ¿verdad?, está hablando los judíos era la tribu que había quedado en Jerusalén, ¿verdad? Y los judíos eran de los hijos de Judá, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Era una familia de las 12 tribus de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Estos eran los judíos. Entonces, ¿verdad?, dice que Nicodemo, ¿verdad?, vino, él quería hablar con Jesús. Y cuando nosotros, ¿verdad?, queremos hablar de algo, queremos buscar algo, queremos informarnos de algo, es porque nuestra vida, ¿verdad?, no está satisfecha o quiere saber algo, no está satisfecho con lo que está viviendo. Gloria al Señor. Recuerdo yo, hermanos, cuando antes, que yo no conocía la palabra del Señor, yo no conocía la Biblia, yo quería saber qué era esto. Y allá en mi casa, ¿verdad?, nosotros sabíamos que había unos parientes que ellos, que eran evangelistas, así decían. Yo no sabía qué era eso. Bueno, pues es que ellos son evangelistas, ¿verdad? Y todos sabemos que un evangelista, ¿verdad?, pues es alguien que predica y enseña palabra de Dios. Pero bueno, entonces yo decía, porque se oían decir cosas buenas de ellos. Y Jesús, ¿verdad?, dice que él hacía cosas, porque Nicodemo le dijo allí, ¿cómo puede? Dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y más arriba le dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Fue, ¿verdad?, hacerle preguntas. Nicodemo quería saber, quería darse cuenta, y Nicodemo, ¿verdad?, era uno de los hombres importantes del tiempo, era uno de los importantes del Sanedrín, dice, de los de allí, que eso es la corte de ellos, ¿verdad? Era una comitiva, una organización, ¿verdad?, donde ellos decidían las cosas, donde ellos juzgaban, donde ellos hacían caminar, ¿verdad?, la organización de su nación, de su tierra, de su gente. Gloria al Señor. Pero Nicodemo quería saber, ¿verdad?, quería conocer más de Jesús. Gloria a Dios. Aunque él era uno de los importantes allí, quería darse cuenta más, quería saber más, pero no quería, ¿verdad?, que lo fueran a apedrear conforme a la ley, ¿verdad?, que ellos tenían de la ley que se había dado por Moisés. Y estos eran tiempos cruciales, hermanos. Ellos, aunque Jesús andaba ahí, ellos vivían bajo la ley, ellos vivían por la ley. Y cuando Cristo llegó, ¿verdad?, Él andaba, según ellos, Él estaba quebrando la ley. Eran tiempos, hermanos, de ser valientes. Tiempos de ser valientes, gloria a Dios, porque el que se oponía o buscaba saber de estas cosas estaba en peligro de morir. Estaba en peligro de morir, de que lo apedrearan. La ley
no dejó de ser, hermanos, hasta el día en que Cristo fue crucificado. Gloria a Dios. Y aunque la ley dejó de ser, ¿verdad? Entre ellos seguía todavía lo mismo. Entre ellos todavía era lo mismo. Pero Cristo, ¿verdad? Dejó muchas cosas. Cristo dejó muchas cosas en duda de aquellos que estaban seguros lo que estaban haciendo. Cuando se habla de la ley, ¿verdad? Cristo habló y dijo, yo no vine a abrogar la ley, dijo, sino a cumplirla. Fue una de las que dijo. Cuando iban a apedrear a aquella mujer, ¿verdad? Que dice que la encontraron en pecado, gloria al Señor. Jesús, ¿verdad? Dice que cuando venían a apedrearla, Él se sentó y ahí estaba la mujer. Dice que Él estaba escribiendo con uno de sus dedos en la tierra. ¿Quién sabe qué Jesús estaría escribiendo ahí? Pero empezaron a irse y luego ya lo que se fueron, le dijo Él a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, pues ya se fueron. Y Jesús le dijo, pues vete tú también, le dijo, nomás ya no peques más. Y aquí sucedió, ¿verdad? Algo que no sucedía. Nadie podía perdonar. Ellos no sabían perdonar. Pero Jesús, ¿verdad? Estaba cumpliendo la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces, ¿verdad? Allí entraba una pregunta para esta gente. Allí había una pregunta, ¿verdad? De el porqué de todas estas cosas. Y es necesario, ¿verdad? Hacer preguntas. Es necesario preguntarnos a nosotros mismos el porqué de muchas cosas nuestras. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es muy especial, ¿verdad? Cantar, hermanos, cantar, ¿verdad? Como dicen los salmos, con arpa, con salterio, con todo. Esas son alabanzas, ¿verdad, Dios? Pero nosotros, ¿verdad? Es necesario entrar en cuestión de nosotros mismos. Ponernos a pensar, a trabajar nuestra vida, nuestro espíritu. Cómo guiar nuestra vida, gloria al Señor. Cómo comprendernos a nosotros mismos. Cómo comprender a otros, aun cuando no comprenden ellos, aun cuando no entienden. Cómo darles, ¿verdad? El rumbo, ¿verdad? Cómo darles algo, ¿verdad? En una forma psicológica, cómo dejar algo en su vida. Cristo Jesús, ¿verdad? Él no tuvo que golpear a nadie, nada. Pero las palabras que dijo eran palabras como las que dice, ¿verdad? En Hebreos, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Allí entran muchas preguntas. Y las preguntas, hermanos, son buenas. Mire, si nosotros nos acordamos, los niños, cuando empiezan a crecer, hay unos hermanos que tienen un montonón de preguntas, porque quieren saber, y son niños, y ellos aprenden. Después que alguien les dice algo, dice, no, dice, es que mi papá, mi mamá, o mi abuelita, ella dice que esto no, por esta razón. Y ahí entra, ¿verdad?, en nuestra vida el efecto de la palabra de Dios. El efecto que hace la palabra de Dios, como dice ahí en Hebreos 4:12, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces Nicodemo se acercó a preguntar. Quizá, ¿verdad? Al momento no hizo nada, pero aquello ahí andaba. Aquellas preguntas que él hizo, él traía algo en su vida, él traía algo, Nicodemo, en él, ¿verdad? Que no estaba conforme, no entendía, no comprendía, pero tenemos las escrituras, ¿verdad? Que esas responden a todo, hermanos. Y que son, ¿verdad? Como le dijo a Timoteo,
con ellas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Está hablando, ¿verdad?, de cosas muy sublimes, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando habla de esto. Está hablando de cosas, ¿verdad?, que muchas veces no podemos comprender, pero que deja adentro de nuestra vida un algo, hermanos, algo que sabe bueno. Algo que sabe bueno, gloria a Dios. Algo que le da sabor a la vida. Algo que nos enseña, ¿verdad?, a comprender a los nuestros. Algo que nos enseña a comprender a nosotros mismos. Aún a los que no conocen a Dios, gloria a Dios. Cómo, ¿verdad?, enseñarles, cómo darles testimonio, gloria a Dios. Porque las palabras, hermanos, se las lleva el viento, pero el testimonio, ese queda allí. El testimonio allí queda, gloria al Señor. Ahí en el mismo San Juan capítulo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el 12, miren lo que dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Puras palabras fuertes que son dignas de ser admiradas. ¿Verdad? Esto lo escribió Juan, el apóstol Juan. En cada cosa que yo digo, hermano, cada cosa cuando leo estas cosas, me admira. Porque la Biblia dice que los apóstoles, aquellos que llamó Jesús, que Juan era uno de ellos, dice que ellos eran hombres sin letras. Pero cuando leemos las Escrituras, nos encontramos, ¿verdad?, en esta palabra una sabiduría tremenda, hermanos, como está descifrada, como está escrita, como está dicha. Pero ¿sabe qué? Es porque Dios estaba hablando por medio de ellos. Dios, hermanos, se manifestó a la humanidad en lo más humilde, en lo más simple, gloria a Dios. Y esta es otra de las cosas, ¿verdad?, que nos admira, que me admira a mí cuando leo esto. Porque Dios se manifestó en lo más simple, en lo más humilde, donde no había una preparación. Estos hombres, ¿verdad?, pasaban las noches, ¿verdad? Nosotros leemos las Escrituras allá en el mar, en la orilla del mar de Galilea, en el lago de Genezaret, donde ellos andaban pescando. Era su vida, era así como a los que trabajamos en la construcción, ¿verdad? Pues allá, ¿cuáles letras? Más que puro cansancio y sudor y todo. Y ellos así vivían. Pero en cambio, escribieron unas cosas, hermanos, que son para vida eterna, gloria al Señor. Porque Cristo estaba con ellos, gloria a Dios. Porque Cristo estaba en medio de ellos. Escribieron, ¿verdad?, cosas sublimes. Ahí dice, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice esto, ¿verdad?, se está refiriendo a ellos, a su nación. A su nación, a sus hermanos, ¿verdad? Pero ellos no lo recibieron. Y luego, como dice, pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Les dio potestad, quiere decir, los hizo, los compró. Ahora, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. No pertenecemos, ¿verdad?, a la nación de los hebreos, de los judíos, pero Dios nos hizo así, hermanos. Él tiene poder para hacer eso. Él tiene poder, ¿verdad?, para hacer eso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está Dios otra vez, ¿verdad?, trabajando y dirigiéndose al hombre espiritual, al hombre interno, ¿verdad? Como dijo Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces Dios, ¿verdad?, nos escogió y nos llamó para habitar en nosotros, para estar en nosotros y con nosotros.
Y esto, hermanos, es muy real, gloria a Dios. Y esto es muy real. Ahí en el verso 6 dice también, ahí en el capítulo 1 del verso 6, aquí está hablando de Juan el Bautista. Otra de las cosas, ¿verdad?, que Dios puso aquí, que son dignas de admirarse. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esto lo escribió Juan también, el apóstol. Y se refiere a Juan el Bautista. Y si nosotros seguimos más adelante, dice que Juan, ¿verdad?, estaba vestido con pieles de camellos. Un hombre, ¿verdad?, del campo. Simple, de lo más sencillo, que Dios escogió para presentarse, para que el hombre recibiera, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Nosotros, ¿verdad?, en nuestro tiempo y en todos los tiempos, cuando se hablan de cosas importantes, ¿verdad?, tiene que ser una persona que viene, muy bien presentada, ¿verdad?, mucho estudio, y que traiga palabras, ¿verdad?, de mucha preparación de colegio. Pero el Señor, el Dios creador de la tierra y de los cielos, Él no escogió los que estaban allá. Él escogió los que andaban acá, ¿verdad?, que no sabían nada. Él los escogió para manifestarse. Y esto es digno de admiración. Y es digno, ¿verdad?, de ponernos nosotros a pensar. Y el que hizo esto, ¿verdad?, fue Nicodemo. Él, siendo un rabino, uno de los de la corte, ¿verdad?, de los principales, él sí se vino a preguntar. Nicodemo sí vino a preguntar. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Gloria al Señor. Qué tremendas cosas, hermanos, hace nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios. Vamos a leer ahí en el capítulo 3. Del verso 35 en adelante dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, esta gente estaban viviendo un tiempo que quizá, ¿verdad?, no sabían ellos qué hacer o qué estaba pasando. Pero Dios andaba entre ellos. Dios andaba con ellos. Así como Dios anda entre nosotros en nuestros días, y muchas veces, ¿verdad?, nosotros no sabemos. Pero cuando miramos todo esto, hermano, que está aconteciendo, y que nosotros, ¿verdad?, somos los que estamos y creemos en Dios, es que Dios, hermanos, está en medio de nosotros.
Es que Dios está en medio de nosotros, hermanos. Dios está listo para escucharnos. Dios está listo para oírnos. Y el tiempo está cerca. El tiempo de Cristo, hermanos, de la aparición, de la venida de Cristo, está cerca. Los discípulos, ¿verdad? Dice que ellos andaban buscando a Jesús ya, unos de ellos. Ellos andaban buscándolo por lo que se decía. Porque Juan el Bautista, ¿verdad?, anunció, porque en los primeros libros de la Biblia hablaba de un Mesías, de un Redentor, gloria a Dios. Y ellos se interesaron en estas cosas. Y ellos estaban, ¿verdad?, esperando, quizá muchos de ellos. Y muchos otros no esperaban, ¿verdad? Pero los que no esperaban, pues ahí estaba ya el Mesías, ahí estaba el Redentor, así como está en nuestros días, hermanos, la salvación, la esperanza y la Biblia, ¿verdad?, nos enseña y nos invita a seguir este camino, a prepararnos, a orar, ¿verdad?, siempre, a buscarle siempre, a buscar al Señor en oración y en todo, ¿verdad?, nuestra forma de ser, que nuestra vida, ¿verdad?, esté interesada en el Señor. Pónganse de pie, hermanos. Voy a pedirles a los hermanos que cantan y vamos a orar. Gloria a Dios. Y vamos a seguir, ¿verdad?, orando, gloria al Señor, esperando, ¿verdad?, en Dios. A mí me gusta, hermanos, predicar así fuerte del poder de Dios, pero yo dije, es que la Biblia también nos enseña. La Biblia tiene enseñanza también para nosotros y hay muchas formas, ¿verdad?, de hablar y tenemos que someternos a como está la Escritura, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar.